Bajo la premisa de solo la educación de calidad cambia a México, en el 2005 se constituyó la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Mexicanos Primero, una iniciativa ciudadana, plural e independiente. Y hoy me acompaña en el estudio Claudio González Guajardo, cofundador y presidente de Mexicanos Primero. Bienvenido a Agenda Mujer. Estamos platicando de la X, ¿verdad? De por qué te ponen X, pero ya me dijiste que por Javier. Efectivamente, me llamo Claudio Javier, pero se quedó esa X suelta y es una letra muy rara para estar suelta, ¿no? Entonces, pues, esa es la historia. Sí, porque ¿cómo la pronunciamos? Así como los X-Men. Bueno, muy bien. Exacto. Claudio, ¿en qué momento decides hacer algo por la educación de nuestro país? Por ejemplo, Mexicanos Primero, ¿no? Y hay muchas cosas, bécalos, bueno, está mucha difusión y demás, pero específicamente de Mexicanos Primero, ¿en qué momento llega? Fíjate que nosotros creemos, Andrea, y tú lo comentabas hace un momento, que solo la educación de calidad va a cambiar a México. No es nada más la cantidad, se trata de que nuestros niños verdaderamente reciban la oportunidad de aprender y que nuestros maestros vivan en una mayor meritocracia y se profesionalicen, porque ese es el único medio para llegar a una calidad educativa. La experiencia internacional nos dice con toda claridad que donde hay calidad educativa hay desarrollo, hay más inventividad, hay más competitividad, hay más derechos humanos, hay más democracia, hay más de todo lo que queremos. En ese sentido, hace 5 o 6 años con un grupo de amigos iniciamos Mexicanos Primero para tratar de adelantar la transformación del sistema educativo nacional, porque desafortunadamente en México nos falta mucha cantidad y también, sobre todo, mucha calidad educativa. Entonces, estudiamos el fenómeno, tratamos de compartir nuestros hallazgos con el público a través de películas como de Panzazo y tratamos de proponer constantemente soluciones a esta problemática educativa pensando, si resolvemos lo educativo, resolvemos todo lo que tenemos que resolver en México. Es decir, nosotros creemos es el tema más importante para el país, el número 1, el que tenemos que poner hasta delante de nuestra agenda todos los ciudadanos. Eso que dices es muy importante porque cuando un país tiene educación, bueno, todos sus ciudadanos salen adelante, ¿no? Y se nota. De ahí que si tenemos una buena educación, bueno, cambia México, ¿no? Por consecuencia. Ahora, hablabas muy bien de Panzazo, que yo creo que expresa una cruda realidad, triste realidad también, aunque tiene un poco de humor, pero sí terminamos de ver la película y nos damos cuenta de todo lo mal y todo lo que hace falta por hacer. Hablando un poquito de educación, ¿por qué México no avanza en ese tema? ¿O por qué se está retrasando tanto? ¿Tiene que ver con las reformas? ¿Tiene que ver con qué? ¿Cuáles son los principales problemas? Yo creo que es un fenómeno realmente muy complejo y valdría mucho la pena, casi a nivel histórico, meternos a ver por qué México no ha adelantado más en materia educativa. Es un fenómeno, además, Andrea, te comento, que se presenta en toda Latinoamérica. En las pruebas internacionales, Latinoamérica está muy rezagada. Bueno, pues México, estando en esa condición, tiene que adelantar y tiene que adelantar a prisa, porque de otra manera no vamos a tener el desarrollo que deseamos. En ese sentido, tenemos todos que empujar, digamos. Nosotros de Panzazo algunos dicen, no, es una crítica al sindicato o es una crítica al gobierno. Mira, yo creo que es la presentación de una cruda realidad y es la invitación a que todos despertemos, a que está dura la cosa, pero que lo podemos cambiar y que podemos transformar entre todos la educación. Todos tenemos un rol que jugar. Por supuesto que el gobierno tiene que hacer un mejor papel y tiene que recuperar rectoría en la educación. El sindicato, nosotros le hemos hecho una y otra vez el llamado, dejar de jugar menos a la política, al poder y al dinero y poner más los ojos en los niños y jóvenes. Pero también los maestros a nivel individual y los padres de familia y los ciudadanos hemos olvidado mucho la educación pública y tenemos que poner los ojos en la educación y todos podemos hacer algo por esto en nuestro ámbito personal, en nuestro ámbito familiar y también en la comunidad escolar de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de los mexicanos en general, ¿no? Poniendo énfasis en la calidad educativa, en la importancia de este tema. Nada más, si leemos con nuestros hijos, si les preguntamos cómo va en la escuela, si participamos en la comunidad escolar de nuestros hijos, estamos contribuyendo a una mejora educativa y eso hará toda la diferencia. Es muy importante eso de involucrarnos porque de alguna manera somos parte de, y también yo creo que debemos interesarnos por la educación de nuestro país, no nada más de nuestros hijos, sino de todos los habitantes, que es muy importante. Estábamos leyendo una nota acerca de un niño de una población rural que dejaba de ir a la escuela, ya no por recorrer distancias largas, que las hay, ya no por no ir desayunado, porque muchos de los niños ni siquiera comen antes de ir a la escuela,
sino porque no tenía dinero para las cartulinas, ¿no? Que cuestan 10 pesos. Entonces, es algo muy crítico, es realmente importante ver hasta dónde, o sea, cómo vamos a hacer que esos recursos lleguen realmente a las escuelas y se inviertan de una buena manera. Yo creo que tienes un punto ahí fundamental porque, fíjate, 1 de cada 5 pesos del presupuesto nacional se va a educación. Entonces los mexicanos hacemos un sacrificio importante para dotar a la educación de recursos. Lo que pasa es que hay una gran malversación, desvío y fraude con los recursos educativos, que empieza con temas, por ejemplo, que no sabemos cuántos maestros hay en el país. Entonces estamos exigiendo a los ciudadanos, denos un padrón confiable de maestros que diga dónde están, quiénes son, que verdaderamente son competentes para hacer la función, que se evalúen, etcétera, etcétera, y que en ese sentido podamos cuidar la aplicación de los recursos debidamente, porque nos dicen no hay dinero para escuelas, no hay dinero para cartulinas, no hay dinero para útiles escolares, les cobran cuotas a los padres de familia adicionales. Bueno, y hay mucho dinero, entonces ¿dónde está ese dinero? Por ejemplo, tenemos un fenómeno de comisiones sindicales y de comisiones al partido político vinculado al sindicato de trabajadores que tienen que terminar. Porque ¿por qué vamos a estar nosotros pagando a todos esos funcionarios sindicales y de partido, Andrea, cuando los puede pagar el sindicato? Eso que lo hagan ellos, y ese dinero que se libere, bueno, pues que se aplique para infraestructura escolar, para capacitación de maestros, para útiles escolares, para todo lo que se necesita. Entonces, tienes razón, tenemos que asegurar un uso más eficaz y más transparente del recurso. Estamos sobre ese tema muy importante, y una vez que tengamos asegurado que se está usando bien el recurso, yo sí creo que como país tenemos que hacer cada vez un mayor esfuerzo de enviar recursos a este tema, porque como comentábamos, si tú cambias a través de la educación las posibilidades de aprendizaje para la vida de una persona, cambias la ruta esencial de esa persona, y si lo haces con muchos, cambias la ruta de México. Y sí se puede, otros países han transformado sus sistemas educativos en cuestión de años, cuando ha habido la voluntad ciudadana y la voluntad política de hacerlo. Muy bien, ahora viene lo bueno. ¿Cómo podemos ayudar? Como asociación, bueno, como sociedad civil tenemos de alguna manera una responsabilidad para con la educación, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer los mexicanos? Bueno, yo les pido que se sigan informando mucho sobre el tema educativo. Les invito a visitarnos en www.mexicanosprimero.org, con la terminación de organización civil, ORG. Ahí hay mucha información de qué estado guarda la educación en el país, e información muy puntual también de qué podemos hacer cada uno de nosotros para ayudar. Yo les pediría que estén pendientes de las iniciativas como esta de Cómo está mi maestro, el premio también, el premio ABC, para que nos apoyen, que apoyen las iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando, pero sobre todo que trabajen en el ámbito familiar, como comentábamos. Si tú nada más le preguntas a tu hijo todos los días cómo te fue en la escuela, él empieza a darse cuenta de que es importante la escuela para su referente, que es su mamá o su papá. Y en ese sentido empieza a apreciar y a poner énfasis en la educación. Y luego tenemos que ir y participar en la comunidad escolar, saber qué resultado tuvo esa escuela, por ejemplo, en Enlace, y pedirle a los directivos de la escuela y a los maestros mejores resultados, que se planteen metas de mejora, tanto para nuestros hijos como para la comunidad escolar en general. Y siempre ayudará el involucrarse también en las tareas con los hijos, y particularmente leerles. Es fundamental, puede hacer una diferencia clave en el futuro de los hijos el que todas las noches les leamos 10, 15 minutitos. Les acaba entregando años adicionales de escolaridad, más vocabulario, más mundo, más horizonte, y recomendaciones como estas pueden encontrar, repito, en la página de Mexicanos Primero, www.mexicanosprimero.org. Ahí una mamá, un papá, un empresario, un ciudadano que quiere involucrarse con la educación, ahí hay recomendaciones muy puntuales de cómo hacerlo. Excelente, Claudio. Pues muchísimas gracias por toda esta información y por estar aquí en Agenda Mujer. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por esta oportunidad. Muy bien, ya lo saben, hay que invertir en la educación de nuestro país. Y ahora sí, es tiempo de ir a un corte comercial, y al volver, nuestra especialista en finanzas, Regina Reyes Terolés, nos dará recomendaciones para ahorrar en este regreso a clases, hablando de las clases. Ya regresamos con más información.